Qué bárbaro este pasaje, ¿no? Donde dice que Pablo y Bernabé estaban predicando. Claro, y había muchos que no les gustaba, ¿no? Los religiosos de aquella época no les gustaba que vengan a hablar de Dios, ¿no? Porque ellos tenían sus ídolos, hacían sus negocios, ¿no? Con la adivinación, con la idolatría. Entonces no les gustaba y dice que entonces vinieron los judíos y persuadieron a la multitud, ¿no? Para que le apedrease. ¿Por qué? Porque Pablo y Bernabé venían de hacer milagros, ¿no? Si leemos pasajes anteriores, venían de hacer milagros, venían de predicar, de sanar paralíticos, ¿no? De levantar enfermos, ¿no? Compartiendo la palabra de Dios y Dios respaldándolos a través de la palabra de Dios, ¿no? Venían de hacer muchos milagros. Entonces los habitantes de Listra, ¿no? Que creían en dioses paganos, ¿no? Que creían en todo lo que era idolatría, ¿no? Se pensaron creían que estos eran ídolos también, ¿no? Y que eran dioses. Es más, dice que, si leen antes, dice que creían que eran Júpiter y Mercurio. Mirá lo que era, la idolatría que tenían, los pensamientos que tenían estos judíos, ¿no? Pero dice que entonces Pablo y Bernabé le dicen, no es así. No es así. No somos nosotros. Es como, hermano, a ver, yo tengo muchos testimonios de haber orado por personas y de que hayan sido sanadas. De hecho, recuerdo cuando fuimos allí a Santiago del Estero, que levantamos una iglesia en el medio del monte, ¿no? En el medio del monte no había casas alrededor, pero en los momentos donde se hacían las reuniones venían de todos lados, venían en caballo, venían en bicicleta, venían caminando de 10, 17, 15 kilómetros, venían para escuchar palabra de Dios, ¿no? Y dice que, y dice nada, y recuerdo que una tarde fuimos a predicar y ya se hacía oscuro y vienen y nos golpean la puerta de donde estábamos habitando, ¿no? Que nos habíamos hecho una casa precaria, pero para predicar la palabra ahí. Y cuando salimos dicen, miren, pastores, por favor, vengan que necesito que vengan a orar por mi hijo que está postrado desde hace un mes, que había ido a una curandera para no sé qué cosa y resulta que había quedado, pobre muchacho, había quedado atado, estaba postrado en la cama y lo levantaban y lo ponían así, él había quedado de esta manera, miren, así había quedado. Y lo levantaban, lo llevaban a la cama y lo levantaban de la cama y lo ponían al lado del fuego, porque encima era invierno. Lo levantaban para calentarlo un poquitito porque encima se congelaba. Y fuimos, el otro muchacho y yo, el otro muchacho era el líder de jóvenes, y yo que ya estaba pastoreando allá en el manantial de vida, y fuimos y oramos por este joven. Y le dijimos, si podés creer, Dios puede hacer el milagro. Oramos y nos fuimos allí, ¿no? Nos fuimos de vuelta ya a dormir, ya era muy de noche, no se veía nada el camino, pero bueno, allí medio que nos raspamos toda la cabeza, pero llegamos de vuelta. Y al otro día a la mañana viene la mamá de este muchacho, un muchacho de 20 años más o menos, nos golpea la puerta porque ya al rato íbamos a tener la reunión, el culto, y se quiere decirles algo, que miren para aquel lado, y venía caminando el joven, ese joven que estaba postrado, que estaba atado hacía un mes, hermano, ese joven se fue caminando, fue libre por la gloria de Dios. Amén. De orar por hermanos, personas que estaban muy enfermas y al otro día o al mismo instante ser sanos, ¿no? Y capaz que
Una vez me dijo alguien, ay pastor, ore usted porque Dios lo escucha a usted. No, hermano, Dios nos escucha a todos. Decía que tenés al lado, Dios escucha tu oración. Dios escucha tu oración. O sea, no es que, lo mismo que si usted podría diga, no, el pastor es el sanador. No, nada, hermano. Y eso es lo que le quisieron hacer entender Pablo y Bernabé. No somos nada, no somos nosotros. Es Dios quien hace la obra. Nosotros podemos orar, pero si creemos, Dios hace la obra. Porque para Él no hay nada imposible. Y así como obró a través de mi vida, también puede obrar a través de la tuya. Si te animas a creer, si te animas a confiar, si te animas a depositar tu fe y orar y clamar a este Dios tan poderoso, Él también puede hacer la obra. Y dice que entonces le dijeron, no somos nosotros. No es obra nuestra, es obra del Dios que predicamos. Entonces dice que estos judíos se enojaron. Claro, no tenían un Dios adelante de ellos. No podían hacer sus negocios. Le estaban robando el negocio. Entonces dice que se enojaron y lo apedrearon y lo golpearon al punto de creer que ya estaba muerto. Miren lo que le hicieron. Por eso, hermano, seguir a Cristo no es para cualquiera, hermano. Predicar la palabra de Dios no es para cualquiera. No todos se van a alegrar cuando le prediques. No todos te van a decir amén cuando les prediques. No todos van a decir, ay, vení a mi casa. Al contrario, te van a sacar corriendo, hermano. Así que me acuerdo que cuando íbamos a predicar allá en Santiago del Estero, y también acá en el barrio, en mi barrio. Hola, vengo a hablar del... ¿Qué, Dios? Salí acá. Nos sacaban corriendo, hermano. Ayer hablábamos acá, cuando estábamos en el estudio, ¿no? Cuando estábamos buscando lugar para la iglesia, ¿no? O sea, sí, cómo no, le alquilo, cómo no, sí, le alquilo. Sí, ay, ¿y qué piensa poner? ¿Qué local piensa poner? No, pienso poner una iglesia. No, para una iglesia no quiero saber nada. Y no nos alquilaban. No le vas a caer bien a todos, hermano, por predicar la palabra de Dios. Dice que así lo golpearon, hermano. No es fácil hacer la voluntad de Dios. No cualquiera, hermano, no es para cualquiera. Hoy día vemos tantas cosas, hermano. Tantos malos ejemplos. Vemos tanta maldad en la calle. Y vemos que también, hermanos, hay muy poca fe, muy pocas personas de fe, varones y mujeres de fe, que le creen a Dios realmente, que vienen a la casa de Dios porque saben a quién están adorando, saben en quién han creído, pero hay otros que no, hermano, hay otros que no. Como dice la palabra, muchos vendrán por los panes y los peces, ¿no? Pero también ahí van a venir muchos con cegueras espirituales, con sorderas espirituales. Y hay muchos que van a menguar de la fe. Van a abandonar, hermano, el camino del Señor. Ah, no, porque allá no pasa lo que yo quería, entonces no. Y menguan y dejan el camino del Señor por tonterías. No, me enojé con el hermano, no me enojé. Y entonces se están creyendo más en los hermanos. Me enojé con el pastor, no me gustó lo que dijo el pastor. Y entonces están creyendo más en el pastor en vez de creerle a Dios. ¿En dónde están poniendo su fe? ¿En dónde están poniendo sus ojos? ¿A dónde está firmada su confianza?
La palabra de Dios dice que el reino de Dios se hace fuerte y los valientes, hermanos. Los valientes son los que lo van a arrebatar. Amén. Por eso dice, es necesario, decía Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones, es decir, problemas vamos a pasar, hermano. Situaciones difíciles vamos a pasar. No es fácil seguir a Dios. No es fácil hacer su voluntad. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es decir, te pregunto, ¿te animás a creerle a Dios? ¿Te animás a seguir a Dios? A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones. Porque es la única manera, hermano, que podemos entrar al reino de Dios. Es la única manera que podemos recibir aquella vida eterna que Dios nos prometió. ¿De qué manera? De que a pesar de todas las cosas que nos pasen, seguir creyendo, seguir avanzando, seguir en el camino de Dios, hacer su voluntad. Porque como decía Job, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Mire, Pablo en verdad, hermano, padeció por causa de Cristo. Padeció y padeció mucho por causa de Cristo. Sufrió por causa de Cristo. Era un siervo, hermano, un siervo de Dios, pero con todas las letras. Creo que ninguno de nosotros padeció lo que padeció Pablo. Ninguno de nosotros. Y a veces nos quejamos por tonterías. ¿Viste que el hermano Nahuel no me saludó hoy cuando vino, ¿Vos me saludaste, Nahuel? ¿Me saludaste o no? Menos mal, si no me enojo, Ay, el hermano Juan me miró mal. Marcelino me dio vuelta la cara. No, y nos enojamos y ya buscamos excusas para... No, hermano, entonces no entendimos nada. No entendimos nada. Mira si tendríamos que pasar lo que pasó Pablo, hermano. Mira, Pablo habla de sus tribulaciones allí en Corintios, 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. ¿Tenés ahí? Mira, del 23 al 28. Soy ministro de Cristo, como si estuviera loco hablo. Mas yo, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de río, en peligro de ladrones, peligro de los de mi nación encima, mirá, lo mismo de su pueblo, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, que acá no hay ninguno, gracias a Dios, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en mucho ayuno, en frío como hoy, hermano, y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por toda. ¿Por qué? Deja ese versículo ahí. Mirá, Pablo hablaba acerca de todo lo que le había pasado. Y creo que ninguno de nosotros puede decir, pasé todo lo que pasó Pablo y más.
Capaz que una o dos de las cosas que había pasado Pablo nosotros pasamos. Una o dos. Pero más de esa no creo, hermano. Y mire todas las cosas que había pasado Pablo. Innumerables, hermano. Pero había algo en él que lo hacía diferente. Porque él había padecido todas esas cosas y había sufrido. Y él no se quejaba por eso. Él decía, es necesario que yo lo pase. Es necesario. Pero hay algo que me duele, hay algo que me pesa, hay algo que está en mi corazón y por esto sufro. Por esto padezco y eso es lo que más me duele. ¿No? Lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Es la preocupación de los hermanos, de la fe de los hermanos. Hoy, hermano, nos tiene que preocupar, tenemos que arder en llamas, hermano, a ver qué está pasando con los hermanos que no vinieron. ¿Dónde está la fe de ellos? No importa, mientras yo soy salvo, gracias a Dios estoy. No, hermano. ¿Qué pasa con mi hermano? ¿Está decayendo? ¿Tiene algún problema? ¿Por qué no vino? Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a levantarlo, vamos a ayudarlo. ¿Qué está necesitando? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema que tiene? Me tiene que interesar, me tiene que preocupar la vida de mi hermano. Estamos tan preocupados por nuestros propios problemas. Estamos tan preocupados por lo que me pasa a mí. Que no me doy cuenta que hay hermanos. Hay hermanos que están padeciendo y están padeciendo mucho. Pero si aquel hermano tiene para comer, yo no tengo para comer, pero por ahí tiene el corazón roto. Por ahí padeció abandono. Quizás está sufriendo una pérdida. Quizás está sufriendo por ver a sus hijos que están mal. Su esposo, su esposa. Sufrió abandono de chicos y quizás todavía está allí su corazón dolido, está angustiado, está oprimido. Pero no, nosotros lo vemos, no, sí está bien. Pero hay algo que a ellos les pesa y quizás nosotros no nos damos cuenta. Me tiene que doler el dolor de mi hermano. La palabra de Dios dice, reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Pero resulta que nosotros estamos tan preocupados de lo que me pasa a mí. Alguien dijo que con razón, con mucha razón, el Señor nos mira como ovejas de su prado. ¿No? Nos mira como si fuésemos ovejas de su prado. Porque nos creemos ovejas, ¿no? Siempre estamos, bendíceme, ayúdame, háceme, ¿no? Y siempre en vez de decir, ayúdalo, acompáñalo, bendecilo, guíalo a este, ayúdalo a aquel. No siempre no siempre para adentro, mirando hacia adentro, hacia uno mismo. Sin darnos cuenta que hay muchos hermanos que están padeciendo. Hay muchos hermanos que están sufriendo. Hay muchos hermanos que están necesitando.
Hay mucha gente alrededor nuestro, hermano, que la está pasando muy mal. Muy mal. Tendríamos que decirle al Señor, ayúdame. Ayúdame a mirar con tus ojos, Señor. Ayúdame a bendecir a los que necesitan. Ayúdame a acompañar al que necesite. Ayúdame a abrazar. No iba para ahí el mensaje, pero me llevó para ahí el Señor. Pablo decía, lo que más me pesa, hermano, lo que más me pesa, cada día es la preocupación por las iglesias. ¿Qué está pasando en la iglesia, hermano? ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando, mi hermano? En 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Él decía, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Las luchas, las pruebas que pasemos, hermano, no tienen que producir eso. Saber que vamos a padecer, saber que vamos a tener tribulaciones, saber que vamos a tener angustia, pero no tiene que producir esto. Cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. Es decir, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque esta leve tribulación va a pasar. Mis luchas van a pasar. Mis tribulaciones van a pasar, porque esto es pasajero, hermano. Acá estamos de paso, pero hay una vida eterna que me espera allá en Cristo Jesús. En Romanos 8, 35 al 37, ¿no? Y habla de nada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de mataderos. Y en el 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Nada, voy a pasarlo. Sí, voy a pasarlo. Dios no te prometió que te iba a sacar del mundo, hermano. Es más, dijo, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía. Pero cree que aunque pases por tribulación, por angustia, por desnudez, por hambre, por lo que pases, nada te va a separar del amor de Cristo Jesús. Nada. Porque en todas esas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, hermano, porque a mí lo que me tiene que interesar y preocupar es saber que el Señor está conmigo, que Él no me va a abandonar. Una vez me dijeron, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Por qué no dejás la iglesia? ¿Qué
qué? ¿Que deje al Señor? Sí, deja, ¿para qué? Sí, mirá cómo andás con los problemas. No, que yo deje al Señor, pero vos estás loco. Si Él no me dejó nunca, ¿por qué lo voy a dejar yo? Tendría que ser más que tonto dejarlo. Si Él no me deja. Este me va a abandonar, aquel me puede abandonar, el otro me puede abandonar, pero el Señor no me dejó nunca. El Señor no me dejó nunca. No, tendría que ser más que tonto en dejarlo yo a Él, ¿no? Si Él me prometió que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin. Y te puedo asegurar que está. Así que tendría que ser más que tonto, ¿no? Mirá que tenés al lado y decirle, no seas tonto, no dejes al Señor. No seas tonto, no dejes al Señor. ¿No? Nada lo podía separar a Pablo de Cristo Jesús. Porque su confianza estaba en Él. Su fe estaba en Él, su esperanza estaba en Él, las expectativas estaban en Él, los sueños que Él tenía estaban en Él. No recaían en las situaciones, en los problemas, no recaían en las cosas que le podrían pasar, sino su fe estaba en aquel que lo había llamado y lo había tomado por fiel, en Cristo Jesús de la gloria. Por eso en Hebreos capítulo 12, versículo 12, puesto los ojos ¿en quién? Dígalo fuerte, hermano. ¿En quién? Amén. En Jesús, en el autor y el consumador de la fe. En Él estaban puestos sus ojos. ¿Y nuestros ojos en quién tienen que estar puestos? En Jesús, hermano. Las personas, y sí, hermano, nos van a fallar quizás. Son seres humanos, como quizás vos también le fallaste a alguien. Quizás, hermano, fuiste golpeado por las personas, por los seres humanos. Te fallaron, te maltrataron, no te tuvieron en cuenta. Quizás no tuviste una vida buena, una muy buena. Es más, quizás ni siquiera buena. Quizás tuviste una vida mala, o quizás hasta muy mala. Te abandonaron, te defraudaron, te engañaron, te golpearon, te pegaron mucho. Y como el enemigo, hermano, ¿no? El enemigo vino para matar, para hurtar, para destruir. Y quizás usó la vida de alguien para que te maltratara, te golpeara, te fallara. Quizás quedaste con angustia, con dolor, con quebranto. Pero ¿sabes qué, hermano? Aunque el enemigo muchas veces te creyó que vos estabas muerto, así como creían que Pablo estaba muerto después de haberlo golpeado, de haberlo lastimado, de haberlo apedreado. Lo lindo de esto, hermano, ¿sabes qué es lo lindo de esto? Mirá el que tenés al lado y decirle, todavía estamos acá. Todavía estamos acá, porque sabemos en quién hemos creído, porque sabemos que el Rey de Gloria todavía nos tiene en cuenta. Todavía el Señor te tiene en cuenta. Todavía estás acá porque creíste y seguís creyendo en el Rey de Gloria. Seguimos creyendo en aquel que nos llamó, en aquel que nos tuvo por fiel, en aquel que dijo, yo les daré vida y vida en abundancia. En aquel que fue a la cruz por vos y por mí. Y en aquel que no escatimó, dice, ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo dio para que vos tengas vida y vida en abundancia. Todavía seguimos creyendo en el que vive y reina por los siglos de los siglos.
en el alfa, el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el que ha de venir y el que nos va a llevar a su vida eterna, hermano. El que nos va a llevar a su vida eterna. Ellos creyeron que lo habían matado, habían lastimado su carne, como quizás también a vos, ¿no? Que lastimaron tu carne, lastimaron tu cuerpo, golpearon tu integridad física, pero nunca, nunca van a poder tocar tu fe, hermano. Nunca van a poder tocar tu fe. Nunca lograrán torcer tu fe. Nunca lograrán torcer tu esperanza. Nunca van a lograr cambiar tu confianza en el Rey de Gloria. Porque tu vista está puesta en Él. Tu mirada está puesta en Él. ¿Sabes qué hizo Pablo? Dice que lo sacaron afuera y lo tiraron, como si estuviese muerto, luego de haberlo apedreado. Pero dice que lo rodearon los discípulos. Y ahí cuando lo rodearon, se levantó, se sacudió y dijo: me parece que estos acá no tienen fe. Así que vamos a predicar a tu lado, pero quédate tranquilo, porque después voy a volver acá y les voy a seguir predicando a este Cristo de la gloria. No me van a hacer caer. Yo cada vez que me golpeen, me voy a levantar y voy a seguir predicando en aquel en quien he creído. Dale fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. No van a hacer menguar, no nos van a hacer menguar. Cada vez que nos apedreen, nos vamos a levantar y vamos a seguir predicando a este Cristo de la gloria. ¡Uh! ¡Aleluya! Gloria a Dios. En otro lado dice, y se levantó y fue a predicar y volvió a donde había ido, a donde lo habían echado, y siguió predicando, y allí hizo muchos discípulos. ¿Sabes qué? Aquellos que te golpearon también necesitan a Jesús. Aquellos que te lastimaron también necesitan a Jesús. No te canses de predicar. No te canses de hablar del que te salvó. Un día estábamos de aquel lado, pero hoy estamos de este. De los que hemos conocido la verdad y nos hizo libre. Esa verdad nos hizo libre. Hay mucha gente que sigue necesitando una palabra. A pesar de todo, a pesar de seguir predicando, seguir creyendo, seguir hablando del Rey de Gloria. Amén. Porque es necesario que sigamos, aunque nos golpeen, aunque nos maltraten, aunque muchas veces no nos crean y nos echen, pero es necesario que sigamos predicando al Cristo de la gloria, para que un día lleguemos a su reino. Un día lleguemos al cielo, como decía la palabra. Amén. Ponete de pie. Seguí predicando, seguí aconsejando, seguí animando, hermano. Seguí enseñando la palabra de Dios. Seguí hablando de Él.
Quizás muchos te fallaron, muchos te golpearon. Pero aunque te fallaron, levantate de vuelta. Aunque te lastimaron, levantate de vuelta. Aunque te golpeen, levantate de vuelta. Aunque te defrauden, levantate de vuelta. Aunque te abandonen, levantate de vuelta, porque hay alguien que no te falló. Hay alguien que no te defraudó. Hay alguien que no te golpeó, sino que te amó. Hay alguien que sigue estando contigo todos los días hasta el fin. Y ese se llama Jesucristo de Nazaret. Él te prometió estar todos los días hasta el fin. Y no te va a abandonar. No te va a dejar. Cada vez que lo necesites te va a abrazar. Cada vez que lo necesites te va a hablar. Cada vez que lo necesites te va a consolar. Así que levántate. Jesús nunca te abandonó, nunca te dejó, nunca te defraudó, nunca te falló. Por el contrario, se entregó a sí mismo para que vos tengas vida y para que la tengas en abundancia. Para que la tengas en abundancia. Hay muchos que están necesitando una palabra de parte tuya. Hay muchos que están esperando que vos te levantes. Hay muchos que están esperando un abrazo de parte tuya. Ponle la mano en el hombro al que tenés al lado. O si querés moverte, movete. Vamos a abrazar ahora que somos poquitos. Ahora que somos poquitos. Movete a abrazar a alguien, a ponerle la mano a alguien. Vamos.